Hola mi gente, no sé si ya tienen ustedes la nevera portátil ARB y me imagino, no sé cuánto tiempo la tienen, pero esta ya lleva un buen par de añitos conmigo. Es un caballo de batalla y le pasó que el temperatura le sale 63 C. Quiere decir que el termostato se dañó y este se puede reparar para la que no sabe. Y yo la busqué anteriormente, ya me pasó una vez, no sé, parece que es una falla de ellos que se daña tan rápido, pero sí venden el repuesto. Así que si la buscan, aquí sí la tienen y la voy a dejar ahí el número de parte en la descripción para que la tengan. La pueden buscar acá en Panamá, la venden como en 15, 16 dólares original. Esta es una de las partes porque vale la pena a veces pagar para algo que es de marca. Otra nevera china, la verdad algo se daña y adiós. Anteriormente se me rompió el cierre de la nevera y igual con número de parte se la puede conseguir, así que vale la pena a veces tenerlo. Entonces en este video igual la voy a enseñar cómo se puede reemplazar el termostato. La hice, no soy técnico de neveras, nada de eso, así que vamos a empezar, manos a la obra. Espero que salga bien. Acá en esta parte primero sacar la nevera, llevarla a una mesa de trabajo. Así que voy a desconectarla. En esta parte mía me va a tocar también a quitarle el vestir este. La vez pasada cuando iba a hacerlo y no tenía información mucho, yo desarmé toda la pantalla adelante, desarmé toda la parte de atrás y nada de eso me funcionó. Aquí le voy a enseñar más de cerca. Tornillos, abajo hay más y con este podemos empezar. Un destornillador de estrella es todo que se necesita. Tratar de no perder los tornillos. Maya le gusta ver en la nevera, sabe que siempre sale cosas ricas de ahí. Este es el termostato para que sepan. ¿Ven? Aquí está metido acá adentro. Se saca este tornillo de aquí.
solamente agarre el cable, lo más y se saca. Este es el termostato. Y este está enrollado por allá atrás. Espero que la van a poder ver. Está entrando. Entonces, si no quieren perderlo, sacan y meten. Entonces, el nuevo lo voy a guardar para que ustedes la puedan tener el número de parte. Y le voy a pasar del mismo camino. Ahí está. Saco el viejo, conecto el nuevo. Hizo un clic, meter de vuelta el de arriba, listo. El termostato va arriba de eso, me imagino esta es la computadora o algo así, la grapita que agarra. La vieja todavía. Arriba de la computadora y se mete completamente hasta que toca el tope. Listo. Aprieta el tornillo. Que todo este es plástico, cuando tiene algo de presión hasta ahí no la aprietan demasiado. La que queda la meten en el mismo ziplock, el suncho que estaba dobladito para no tener cables por allá. Listo, y no le voy a meter los tornillos, vamos a conectarla primero y después que vemos que todo funciona como debe ser. A ver si mi cable llega hasta acá. Creo que sí, si la levanto nada más. Ahora sí, bueno, ya está en 28 grados, la temperatura normal. Listo, nada más cerrarla y estamos.
última prueba, ya está todo de vuelta como estaba. Vamos a ver, prendió 28 grados. Vamos a ver ahorita, ya la voy a dejar andando a ver si baja la cantidad, digo, la temperatura. Belleza. Listo para la próxima aventura.